Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 38 de la tercera temporada, en el cual vamos a analizar los resultados de las elecciones nacionales del domingo pasado. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, ya pasó una semana del último episodio en el cual habíamos hablado del escenario preelectoral. Obviamente que si no lo escucharon por ahí dirán que no sirve. Nosotros los invitamos a escucharlo porque creemos que hay mucho como para entender ciertas tendencias y escenarios que se iban manejando y que finalmente se terminaron plasmando por lo menos en la Cámara de Diputados. Altamente recomendable a que lo escuchen por dos motivos. Uno, para que vean que la vemos. Un poco de autobombo, che. Y la otra es porque ahí planteamos varios escenarios y, como decís, entender tendencias de más largo plazo. Es verdad que planteamos no un único escenario, no es que va a pasar esto. Planteamos varios escenarios, que es la forma de hacer análisis político, pero lo que estaba detrás de cada escenario y del análisis se fue dando. Y bueno, sirve para entender cómo se veía previo algo que pasó y que vamos a analizar ahora en profundidad. Y además recomendamos, pero con otro tema, con quizás qué es lo que deja las elecciones, que escuchen el episodio número 34, está bien, si escuchan el 34 quizás deben escuchar también el 33 para entender el 34, porque en el 34 hablamos de una oportunidad para la institucionalidad en Argentina, ese es el título, y bien hacia el final o llegando hacia el final, pusimos la ley de presupuesto como oportunidad para que la comunidad política logre dar con ciertos sustento, cierta base para la formación de una coalición legislativa que intente llevar a cabo ciertas reformas, leyes o cuestiones que le interesa a ciertos sectores de la sociedad en pos de salir del estancamiento económico que hace años que arrastramos, ¿no? Así es. Y bueno, sobre la ley de presupuesto vamos a hablar un poco al final, un poco más en detalle, pero sí, en aquel episodio hablábamos de esa oportunidad que el gobierno tenía, y me acuerdo que también hablábamos en aquel episodio, como había tenido con el RIGI, con la ley de bases, de formar un cierto número para pasar reformas, que es lo que el gobierno ahora dice que quiere hacer, y alentamos a que lo haga porque hay muchas de esas que son muy necesarias en Argentina. Bueno, si te parece, vamos a hablar un poco del resultado de las elecciones que tuvimos el domingo. Obviamente que sorprendió el número, por lo menos a mí me sorprendió, sobre todo cómo en algunas provincias lograron pintar de violeta, si se quiere. También quiero hacer una aclaración respecto a eso. Cuando uno ve el mapa pintado, inmediatamente considera de que hay una especie de Milei emperador hacia el futuro y que puede ser incluso una de las ideas que se maneja dentro de la estructura del gobierno. Pero bueno, ver ese mapa también te esconde de que adentro de esas provincias hay una especie de resistencia, si se quiere, o que votaron a otras fuerzas porque consideran de que los representan, o incluso como método de freno, que esa fue un poco la idea que tuvo el kirchnerismo y el peronismo para enfrentar al gobierno nacional en estas provincias. ¿Por qué digo esto? Bueno, también está esa idea de ganaron por mucho, alrededor del 40% a nivel nacional, pero ¿qué significa ese 40%, no? Claro, vos sabés que, bueno, ambos hemos estado escuchando y viendo y leyendo mucho esta semana, porque uno se nutre también de lo que otros piensan para poder ampliar su análisis. Lo hacemos sobre hechos, sobre tendencias, pero también lo que otros piensan está bueno para abrirte un poco a la cabeza. Y en eso me encontré con el análisis que hizo Fontevecchia sobre el resultado, y bueno, vale la pena citarlo porque creo que tiene un punto muy bueno. Y él dice, bueno, el 40% de la gente lo votó,
la misma lectura se puede hacer que el 60% de la gente no lo votó. Y Fontevecchia dice, el problema es que del 60 que no lo votó, no hay nadie que se lleve la mayoría. El peronismo tiene la mitad nada más de eso. El peronismo-kirchnerismo. Y la otra mitad se divide en múltiples opciones, desde el voto en blanco hasta terceras fuerzas, provinciales, como dijiste. Hay algunas provincias en las cuales se tiñó de violeta, pero el resultado es por 2.000 votos. Entonces, y no es que es 40 y algo, 40 y algo. No, es 30 y algo, 30 y pocos a 30 y pocos. Y después hay una tercera fuerza que tiene 20 largos o 30, ¿no? Entonces, no es, bueno, ya está, cerramos el Congreso y gobierna Milei por DNU. La otra lectura que también hace es, bueno, el peronismo sacó más o menos 35 puntos sumándole algunos provinciales. Bueno, eso quiere decir que hay un 65% de la gente que no quiere el peronismo, pero no deja de ser un 35%, una base enorme que con algunos traspiés que pueda tener, no digo que vaya a tener este gobierno, que pueda tener este gobierno o que han tenido otros gobiernos no peronistas, suman 5 puntos más y ganan las elecciones. Entonces, no es que, bueno, están desaparecidos. Es verdad que tienen un techo duro de penetrar por arriba de ese 35, pero bueno, es una lectura válida y una lectura interesante, y en especial en la provincia de Buenos Aires, que si se la considera madre de todas las batallas, hay que analizarla particularmente, porque concentra el 38% del padrón y un poder económico y social enorme, ¿no? Y entonces vamos a analizar algunos números de la provincia de Buenos Aires, porque sirve como muestra en general y sirve para analizarla particularmente por ser la provincia más grande. Y hay algunos números muy interesantes, muy interesantes. Vamos a hablar de cantidad de votos, no vamos a hablar de porcentajes, porque hay un primer dato, y es que el padrón tiene 1 millón de votos, tiene 1 millón de electores menos a nivel nacional que a nivel provincial, porque a nivel nacional los extranjeros residentes no votan para diputados, pero sí votan para las elecciones locales. Entonces, el padrón de septiembre en la provincia de Buenos Aires tenía 14.300.000 electores y en octubre tuvo 13.300.000 electores. Entonces, si hablamos de porcentajes, se desvirtúa todo, ¿no? Porque ya la base sobre la que se calcula es totalmente distinta. Entonces, vamos a hablar de votos en concreto. Ahí tenemos el primer dato, ¿no? La elección de octubre tuvo 1 millón menos de electores. En septiembre había votado el 60% del electorado, 8.700.000 personas. Y ahora votaron 9 millones, que equivale al 68, pero de los 13, no de los 14. Votaron 238.000 personas más. 238.000 personas más. No creció mucho la cantidad de gente que votó en números reales. Porcentualmente sí, porque la base es menos, ¿se entiende? Pero la gente que se movilizó a votar no fue tanta más, fue casi la misma. Pero ahí tenemos 200.000 votos nuevos que a alguien fueron, que ayudan a explicar por qué la Libertad Avanza dio vuelta a una elección en la provincia de 14 puntos de diferencia. Otro dato muy interesante es la cantidad de voto en blanco que hubo. En septiembre tuvimos 600.000 votos en blanco. Y en octubre solo 100.000. Hay una diferencia de 500 y algo de 1.000 votos entre una elección y la otra. Es gente que en septiembre fue a votar y decidió votar en blanco, que es una forma de votar. No es que no fue, se tomó el trabajo de ir y votó en blanco. Esa gente, en su enorme mayoría, en octubre, fue a votar y votó por alguien. ¿Cuántos votos más sacó la Libertad Avanza entre septiembre y octubre? 800.000 votos más. Que si uno hace la cuenta rápida de 500 y algo mil más 238.000, ¿no? Los blancos y los votantes extra, más o menos te da 800.000. Y eso empieza a explicar un poco cuál es el motivo por el cual hubo este cambio, que algunos dicen cambio radical en lo que la gente vota. Bueno, es que la gente que votó a una fuerza en la elección pasada, casi que votó la misma. El peronismo sacó 3.800.000 votos en septiembre
y sacó en octubre 3.500.000 votos. Son 200.000 votos menos, pero bueno, en ese número es un porcentaje chico de menos. O sea, perdió 200.000. A alguien fueron, pero tampoco es que perdió la mitad de los votos, ¿no? No es tanto lo que perdió. Es probable que algunos de los extranjeros que habían votado antes votaron al peronismo. Bueno, eso no podemos saberlo a ciencia cierta, pero por ahí un poco va la cosa. Y también hubo muchas fuerzas, lo habíamos hablado cuando analizamos el resultado de la provincia de Buenos Aires, hubo muchas fuerzas, terceras, cuartas, quintas, algunas que tenían raigambre muy localista en el norte de la provincia, Hechos, o dentro de esa coalición que se llamó Somos, no sé si recuerdan, la boleta rosa que agrupaba a peronistas, radicales y un poco de todo. En el sur de la provincia, en el centro de la provincia habían sacado buenos resultados muy locales. Bueno, esos habían obtenido, por ejemplo, Somos había obtenido 400.000 votos en septiembre, y si uno lo emparenta más o menos con Provincias Unidas, ahora sacaron la mitad de los votos. Hechos había sacado 91.000 votos y ahora no estaba. O sea, hay casi 100.000 votos que a alguien fueron. No dice, 100.000 votos no es mucho. Bueno, pero terceras, cuartas, quintas, todas esas hasta la décima más o menos, en septiembre sumaban 1.000.000 de votos, todas juntas. Y ahora muchas perdieron y algunas no estaban. Se reorganizó la oferta. Bueno, ¿a quién fueron esos votos? Y bueno, eso es lo que explica cómo es que la Libertad Avanza logró recuperar eso. No es que le quitó al peronismo, sino que los que habían votado en blanco votaron, hubo algunos que no habían ido a votar que fueron a votar, y hubo terceras y cuartas y quintas fuerzas que perdieron mucho y que esa gente probablemente votó a la Libertad Avanza. ¿Por qué lo hizo? Ahí está la gran pregunta, ¿no? O para tratar de entender cómo es que logró dar vuelta ese resultado global. Ya vimos de dónde salen los votos. Los votos salen de, ¿no?, los que habían votado en blanco, los que no fueron a votar y tercera fuerza. ¿Por qué la gente cambió ese voto? Esa es la gran pregunta. Bueno, yo creo que una de las respuestas a esto, a este fenómeno que se ve en todo el territorio nacional, incluso en la provincia de Buenos Aires, es que el gobierno logró nacionalizar la campaña. Podemos hablar un poco de bajo qué condiciones o términos la nacionalizó. Pero primero quisiera hablar de qué significa nacionalizar la campaña. Nacionalizar la campaña básicamente lo que es que de norte a sur, de oeste a este, en todo el territorio nacional, las elecciones que son nacionales, pero que eran legislativas, por lo tanto, considerábamos que una visión local podía tener cierta lógica, se manejó bajo un encuadre decidido por el gobierno nacional. ¿Qué encuadre? Bueno, es un poco el eslogan que utilizaron durante toda la campaña, que es la libertad avanza o Argentina retrocede. Es el miedo al pasado, es el miedo a la volatilidad, es el miedo al kirchnerismo, es el miedo a el castrochavismo kirchnerista, es la Argenzuela, tal cual. Bueno, el gobierno, y esto es un gran mérito, que creemos, a ciencia cierta no lo sé, no lo tengo en WhatsApp, pero es muy probable que esto haya venido del equipo de comunicación de la Libertad Avanza, liderado por Santiago Caputo, que a esto se dedica, digamos, es consultor político, toda su vida fue eso. Logró nacionalizarla. Tiene una gran ventaja esto respecto al gobierno nacional frente a las otras ofertas políticas. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional se presentó en todo el país, a diferencia de otros sellos como Fuerza Patria, que no se presentó en todo el país. Eso por un lado. Segundo, de que no tiene facciones institucionalizadas territorialmente, a diferencia del peronismo, por ejemplo. O Provincias Unidas. Provincias Unidas es una coalición de facciones disímiles. El peronismo también lo es. Y es muy difícil para el peronismo hablar en los mismos términos dentro de la provincia y en La Rioja. Puede ser que sea lo mismo en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la región centro, y ponele que Entre Ríos, aunque Entre Ríos también fue por un sello aparte, ¿no? Fuerza Entre Ríos con Michel. Pero ¿cómo hablas en La Rioja? ¿Cómo hablas en Formosa? ¿Cómo hablas en Salta? ¿Cómo hablas en Neuquén? Incluso en la misma Córdoba se le complicó y le fue muy mal a este sello de Fuerza Patria, porque no logró aunar fuerzas. Estaba Natalia de la Sota, hija del ex gobernador y fallecido de la Sota. Bueno, es muy difícil para el peronismo hacer un encuadre nacional en la situación en la que está. Esto no quiere decir
que en el futuro no lo logre. Pero en la situación actual fue muy difícil lograr un encuadre nacional que no asuste, que no se quede en lo básico que es pongámosles un freno a Milei. Y muchos le habrán dicho, ¿qué es lo que le habían dicho? Esto es una anécdota histórica, ¿no? De cuando Perón va a la Bolsa de Comercio en Rosario y dice, me tienen que apoyar porque el miedo del comunismo se puede hacer real en Argentina, y la patronal le dice, no, le tenemos más miedo a usted que a los comunistas. Bueno, es un poco quizás lo de los votantes. Pongámosle un freno a Milei. No, pará, creo que te tengo más miedo a vos que a Milei. Claro, y esa es la respuesta a la pregunta de qué es lo que motivó a mucha de esta gente a, en vez de votar en blanco, votar a Milei, o ir a votar, o dejar de votar a terceras fuerzas. El miedo al kirchnerismo. Que es probable que los 500.000 bonaerenses que votaron en blanco en septiembre y ahora votaron probablemente a Milei, también tengan miedo de Milei. Pero le tienen más miedo al kirchnerismo, como dijiste lo de Perón y los comunistas. Porque si amaran a Milei, lo hubieran votado en septiembre también, y no en blanco. Como así habrá muchos que en las legislativas bonaerenses y en las legislativas nacionales en Buenos Aires, en ambas votaron a la Libertad Avanza y no les simpatiza mucho la situación de la Libertad Avanza, que es un poco el fenómeno de Juntos por el Cambio 2015, 2017. Bueno, era un poco de eso de, che, la verdad no me gusta, los 12 años del kirchnerismo no me simpatizaron, te doy una chance. Macri creyó que se había puesto el país en el bolsillo, después le terminó explotando todo en el bolsillo, ¿no? Y se la agujerió. Claro. Ahora, es verdad que la estrategia de sembrar el miedo, o al menos mostrar, ¿no? Che, miren que pueden volver estos, les funcionó, y nosotros hablamos, tanto en el episodio anterior, como más específicamente en el 28, sobre que no era bueno esto de ahora o nunca, a todo o nada, porque el riesgo de nada era grande. De hecho, la provincia de Buenos Aires la ganaron por pocos votos, tampoco es que la ganaron, ¿no? Que fue la que desencadenó en septiembre la corrida del dólar y todo eso, ¿no? Y de vuelta, hay provincias que las ganaron por 1 punto, 2 puntos, ¿no? Eso no te asegura que metes al gobernador en el 27, o que no vuelve o sigue el peronismo en esa provincia, para nada. Entonces, plantear esas dicotomías, ¿no? A todo o nada, y es muy peligroso, puede salir muy mal. Como también dijimos la semana pasada, bueno, si es todo también es peligroso, ¿no? Porque es la buquelización de la Argentina. A algunos no les gusta Venezuela, a otros no les gusta Bukele, ¿no? Mejor seamos una democracia y una república en el medio, ¿no? Totalmente. Vos mencionaste lo de las provincias y creo que es un tema de lo cual vale la pena hablar apenas unos minutos por las estrategias que pueden llevar a cabo estos actores, que son los gobernadores. Para pasar un poco al limpio, Diputados quedó, como dijimos en ese episodio previo a las elecciones, 150-100, ¿no? Se formó esa composición en la cual la Libertad Avanza logró superar el tercio propio, por lo tanto, va a poder sostener los vetos presidenciales o también los rechazos del DNU, pero no llega, por su fuerza propia, a formar quórum y sacar leyes. Va a tener que negociar, por suerte. Sí, queda cerca, ¿eh? Queda cerca. Vamos a 100, 105, por ahí, ¿no? Le quedan menos de 30 para llegar al quórum. ¿De dónde van a salir? De esos 50. Y ahí, por eso dijiste muy bien y acertadamente, por suerte, porque ahí va a tener que negociar. Y eso también lo dijimos muchas veces al comienzo del gobierno de Milei, incluso al comienzo de nuestro podcast, ¿no? Hay gente que votó otras fuerzas y esos votos valen, y esos representantes tienen legitimidad y representan una parte de la población que votó otra cosa. Y está bueno que esas miradas se incorporen en los proyectos, porque si son miradas propositivas y que buscan mejorar cosas, es muy probable que le agreguen algo positivo a los proyectos que vengan de un lado o del otro incluso, ¿eh? Entonces, bueno, va a tener que negociar. Ahí va a tener que negociar y veremos. Pero es probable que salga algo mejor. Tal cual. Y por otro lado, logró superar la hostilidad del Senado. En el Senado hoy tiene 20 bancas propias, el PRO tiene 6, la UCR tiene 9, los partidos provinciales también tienen 9 y el peronismo, kirchnerismo, 28.
Por lo tanto, la negociación ya no va a ser tan difícil como era antes, que antes le costaba realmente horrores pasar por el Senado. De hecho, cuando era un veto o algo del DNU, en el Senado pasaba, pero fácilmente, ¿no? Creo que la novedad más grande es esto del Senado. Y creo que el resultado en las provincias que eligieron senadores, sí, ese sí me llamó mucho más la atención que cualquier otra cosa, que la Libertad Avanza se haya quedado con la mayoría de los dos diputados por la mayoría, valga la redundancia. Porque eso no había pasado nunca, que el peronismo perdiera su gran fuerza dentro del Senado. Y bueno, esto cambia la situación. Ojalá se aproveche para bien, pero es una situación nueva, ¿no? Nunca vivimos esto en la democracia contemporánea que tenemos. Tal cual. Por otro lado, quería hablar de los actores provinciales, la política subnacional, que es muy importante. Básicamente por esta premisa. Argentina, si quiere ser Irlanda, necesita que las provincias también quieran ser Irlanda. Por la conformación de la política argentina, la constitución del 94, son las reglas de juego que hay ahora. Si las provincias no acompañan los pasos de la nación, se puede ver frustrado y es en gran parte lo que le pasó a Menem, ¿no? Que fue lo que las provincias no acompañaron ese saneamiento nacional que proponía Menem, a la vez de que Menem le tiró un montón de funciones por la cabeza con la Constitución del 94, ¿no? Sin los recursos. Transferencias Sin los recursos. sin los recursos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la jugada o las estrategias que van a manejar estos actores provinciales, sobre todo aquellos que conformaron Provincias Unidas? Y solo voy a poner como ejemplo el caso de Santa Fe, que es la provincia a la que vengo, ¿no? Santa Fe cambió la constitución hace poco, lo único que cambió fue, entre otras cosas, ¿no? Pero en materia electoral / política, es el tema de la reelección. Por lo tanto, Puyaro puede postularse de nuevo a ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Con los resultados que hubo el domingo pasado, claramente el Frente de Frentes, Unidos, quieran llamarlo, que es la coalición de gobierno, se vio un poco asustada porque la Libertad Avanza sumó 40% de los votos, el peronismo, kirchnerismo sumó 28% de los votos, Provincias Unidas 18%. Un poco de lo que fue la elección legislativa de Cava, ¿no? Ese PRO que quedó desdibujado. Con la gran diferencia de que en Santa Fe no es solo un partido, sino que está la UCR, parte del PRO, la coalición cívica medio que se borró y nunca más formó parte, pero está el socialismo y otros partidos más locales de la provincia de Santa Fe dentro de esa coalición. Por lo tanto, la piña es más fuerte. Y que la candidata era la vicegobernadora. O sea, Puyaro se jugó la piel y el cuerpo ahí. La vicegobernadora que viene del PRO. ¿Cuál es el problema? Que en Santa Fe no hay segunda vuelta para gobernador. Por lo tanto, el resultado de las generales es el gobernador, que puede ser gobernador con el 30-29% de los votos. No va a ser el caso de Néstor Kirchner en el 2003, pero medio que pega ahí, ¿no? Pero es el caso de Vidal en el 2015, que ganó con 30 y pico, porque el peronismo había ido dividido, y bueno, en esa división tuvo unos votitos más y ganó con lo mínimo. Bueno, sucede esto. En las provincias, la segunda vuelta no es un mecanismo que esté presente. ¿Qué genera esto de que no estén las segundas vueltas? Bueno, en ciencia política, en la literatura, se entiende las coaliciones se forman antes. A diferencia de, por ejemplo, en Nación, que fue la Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, el peronismo, y luego en la segunda vuelta se arma esta coalición de algunos del PRO con la Libertad Avanza y algunos de la UCR en cabeza de Petri, etc. El famoso acuerdo de Acasuso. Tal cual. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué va a hacer el gobernador? ¿Va a seguir la lógica de Frigerio, por ejemplo, la provincia de al lado, que ya en las nacionales se metió y le dejó los primeros puestos de la lista al gobierno nacional? O sea, ni siquiera le interesó poner a los propios en el Congreso. De los 5 cargos que obtuvo y que eran expectantes, uno solo es del PRO. O sea, no es que le dejó casi todo le dejó, porque el tercero diputado es Radical, que lo había enfrentado a él en las PASO últimas, y los otros todos son todos de la Libertad Avanza. O sea, entregó todo, ¿eh? Frigerio entregó, casi que le da la llave de la Casa Gris, que es la casa de gobierno en Paraná. Bueno, ¿y van a ir a una especie de coalición? ¿Se puede llevar eso a cabo? Vamos a ver, lo decimos ahora,
justamente para tener presente esa tendencia hacia largo plazo. Porque si vemos que estos actores estratégicamente en las provincias empiezan a acercarse a la Libertad Avanza, es por esto. Es porque si van separados, digo, me puede ganar la Libertad Avanza o me puede ganar el peronismo, pero creo que yo no reelijo. Depende mucho el contexto de cada provincia, depende también cómo se comporta la Libertad Avanza. La Libertad Avanza hasta ahora en los niveles, en el nivel subnacional en Santa Fe, tanto en provincia como también en los municipios, en los que alguno metió a alguien, o como por ejemplo en la reforma de la Constitución ahora de Santa Fe, jugó a ser el típico partido antisistema, ¿no? No te voto absolutamente nada, ni siquiera leo lo tuyo y te critico porque sos el gobierno y soy un partido anti-establishment, antipolítica, etc. Que es un poco también lo que le pasó a Sáenz en Salta, ¿no? Es ese fenómeno que la Libertad Avanza a nivel subnacional en algunos lados juega así, en otros no. Casualmente, en Cava al principio sí jugaron así, ¿no? No le quisieron votar nada a Jorge Macri. Vamos a ver cómo va a ser ahora, donde Jorge Macri los va a necesitar, porque el año que viene, este año, el 10 de diciembre, ¿no? Que hacen la composición nueva de las legislaturas, Jorge Macri va a necesitar de aliados. ¿Será el aliado natural la Libertad Avanza? Veremos. Y esto, justamente por la dificultad que tiene la política argentina, debe relacionarse con lo del nivel nacional. Creo que pusiste un buen ejemplo, el de la Ciudad de Buenos Aires, porque también nos ayuda a entender el de Santa Fe, ¿no? Como y las historias paralelas de Tito Livio. Porque en los dos casos, la Libertad Avanza podría decir, yo pongo mi candidato, vamos a unas PASO o lo que sea, o pongo mi candidato. Y puede que gane. Puede que Bullrich o Adorni, quien sea que quiera ir por la Libertad Avanza a gobernar la Ciudad de Buenos Aires, se la gane a Jorge Macri. O que algún candidato en Santa Fe, dado el resultado, le quiera competir la gobernación al frente de frente, o sea, la reelección a Puyaro. Que se armó la Constitución para ser reelecto y ahora puede ser que la pierda. Paradojas de Argentina. Esto me lleva a reconocer un error de lectura que tuvimos durante todo el año, y es que dijimos que íbamos a una elección no nacional, sino provincial, de diputados nacionales que se elegían por las provincias, porque se eligen de esa manera, y que iba a pesar mucho el aparato de los gobernadores. Vemos ahora que claramente la Libertad Avanza logró romper con esa lógica de la fuerza provincial y nacionalizar la campaña. ¿Eso quiere decir que va a ser así en las elecciones a gobernador locales en cada provincia en el 27? Esa es la duda, ¿eh? Y queda abierta, iremos viendo a ver qué pasa. Todo lo que vos mencionaste trae elementos de análisis y cosas para ir profundizando en el tiempo, pero va a haber cosas como si se desdoblan o no. Recordemos que en el 23 las elecciones iban desdobladas y la Libertad Avanza provincialmente sacaba 3, 4 puntos. Después cuando fue a la nacional, arrasaba en algunas provincias. En las mismas a las que había sacado 3 o 4 puntos. Por eso esta lógica va a haber que ver cómo se da, ¿no? El candidato local a gobernador o a intendente de las principales ciudades de la Libertad Avanza va a poder ganar. Estos gobernadores, tanto Puyaro, que no ha hecho alianza, como Jorge Macri, que se ha hecho alianza, Frigerio y demás, van a lograr acordar que, bueno, yo voy de gobernador y mantenemos una alianza a nivel nacional para que Milei se reelija como presidente. Bueno, son cosas a ver, y son cosas a ver nosotros y a ver ellos también. Me imagino que esto se lo están preguntando todo, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Vamos juntos, separados, perdemos la provincia, ganamos. Hay un factor que es muy interesante y es que la gran mayoría de los gobernadores tienen reelección. Jorge Macri, Puyaro, Frigerio, pueden reelegirse, ¿no? Tienen la posibilidad de ser reelectos. Yarlora en Córdoba también. Están en su primer periodo. Kicillof no, por ejemplo. Es a todo o nada. O va a presidente o ve qué hace. Infran tampoco. Bueno, hay que ver si se computa este como el primero, como el segundo. Pero bueno. Entonces, hay una puerta abierta como para que puedan negociar, quedarse en la provincia. Pero bueno, hay que ver.
qué decide Libertad Avanza localmente si no quiere presentarle batalla. Veremos. Y esto lo quiero relacionar con otro espacio político muy fuerte y que, como vimos hasta ahora, creo que explica un poco el resultado de las elecciones, que es el peronismo kirchnerismo, ¿no? Porque hay un sueño, sobre todo de la intelectualidad de izquierda en Argentina, o centroizquierda, o izquierdista, como quieras llamárselo, encabezado en los dichos de Ditela en su momento, de que la Argentina tiene un gran problema. Gerchunov también, me acuerdo ahora que se me vino a la cabeza, sostiene esta tesis. El gran problema de la Argentina es esa vaca que es el peronismo, que no permite que vengan las ideas liberales y las ideas de izquierda a la Argentina. ¿Y por qué lo ponen en estos términos? Lo ponen por una cuestión de polarización. Tal cual vos lo mencionaste a Fontevecchia, y si vemos todas las elecciones que hubo en la Argentina, hay una polarización entre peronismo barra kirchnerismo, antiperonismo barra antikirchnerismo. La idea es intentar romper con esa lógica, con esa especie de grieta, polarización, como se lo quiera llamar, e ir a una más, uno diría normal, entre muchas comillas, a nivel occidental, que es izquierda-derecha. Que los de izquierda se junten, que los de derecha se junten y que tengan un poco más de coherencia. Eso por un lado, ¿no? Pero para que eso suceda, necesariamente el peronismo debe desintegrarse. Y en esa clave creo que hay que leer un poco los dichos de Cristina que justamente hoy salieron, porque ella pide por la unidad. Si bien no reconoce nunca sus errores, por más que en un momento dice, yo nunca quise tener la razón, solo quiero ganar elecciones, bueno, si uno lee la carta en todo momento quiere tener razón, porque aparte ya lo hace por puntos. Es como alguien, cuando te peleas con alguien, que lo tiene preparado punto por punto, qué es lo que te tiene por decir. Bueno, creo que en esos términos hay que leer lo de Cristina. Y al final dice, tenemos que luchar por la unidad, no debemos permitir que nos desintegren. ¿Por qué? Porque claramente si lo desintegran, vemos que pierden elecciones. Vos mencionaste lo de Vidal. E incluso si se desarman, pierde esa lógica de la polarización. Ahora, también van a perder los consultores políticos como Durán Barba y Santiago Caputo. Porque ¿cómo vas a polarizar la Argentina? Vas a tener que transformarte en derechas e izquierdas y es muy difícil eso para ciertos sectores como el PRO, que se puede considerar un partido de centro derecha, pero que recordemos que le costaba mucho decirse yo soy de derecha. Era como un pecado. Además también tenía todo el ala progre liderada por Larreta y otros ahí en el grupo que no son de derecha. Entonces, el PRO era más bien un catch-all party, como todos en Argentina, que tratan de captar un poquito de cada lado. Totalmente. Y así le pasa a la UCR, así también le pasaba a la coalición cívica, porque en esos términos también, si bien la coalición cívica puede ser que esté más cerca de la centroizquierda, pero como está mucho en la figura de Lilita Carrió y una de las entrevistas de las últimas con Pedro Rosenblatt, se las recomendamos, está buena, porque en un momento dice, bueno, yo pasé por todos lados dentro de la literatura, ¿no? De la biblioteca, y representa esas ideas, ¿no? Variopintas. Bueno, va a ser un gran problema para la Argentina. Yo no creo que se den esos términos. Creo que naturalmente lo que va a suceder es que el peronismo en algún momento se va a reconstruir. Lo que pasa es que para reconstruir un conjunto de facciones es muy difícil. Y quién va a ganar no lo sabemos. Por eso una de las ideas es, bueno, enciérrense en una salita de 4x4 y el que salga vivo de ahí adentro va a ser el que los lidere. Veremos. Realmente hoy el peronismo está en una situación muy crítica, no en términos de votos, porque eso se ve que lo tienen. Está ahí, es el famoso piso de los 30, oscila en eso, con eso no alcanza, pero sí tiene un gran problema de liderazgo y es lo que se está viendo en la provincia de Buenos Aires, con las caras de Máximo Kirchner en el escenario cuando habla Kicillof, con los intendentes diciendo los votos son nuestros, nos deben permitir poner a nosotros los nombres en las listas. Yo sé que esto es decir, pero es incoherente. ¿Por qué el intendente va a poner en la lista diputados nacionales? Es medio loco, pero bueno, así funciona el peronismo, ¿no? Es un conjunto de facciones y realmente necesita un liderazgo, necesita un líder que más o menos los encuadre. ¿Qué quiero llegar con esto? Bueno, la Libertad Avanza hoy realmente está en una muy buena situación en el plano electoral y en el plano de agenda. Realmente recuperó aire, recuperó ponerse de pie, que en las últimas semanas, meses, vimos que realmente la estaba pasando mal. Y en parte me alegra de que haya sido el gobierno el que se puso de pie, porque como
saben que nos escuchan desde el comienzo, uno de los grandes problemas que Kraft Courier siempre habla es la cuestión del vacío de poder. Entonces, evidentemente, estas elecciones logran subsanar un poco eso. Es decir, ¿quién gobierna? Bueno, gobierna Milei. Vamos a ver cuánto le dura. ¿Y qué va a hacer cuánto le dura? Bueno, nosotros lo hicimos de una manera un poco más cómica. ¿De qué depende de que le vaya bien, de que aproveche y demás? Si queremos ser más técnicos, bueno, va a ser en el plano de la negociación. Va a ser confrontativo, va a ser más va a negociar más. Bueno, ¿cómo se va a mover con eso? Para hacerlo de un lado más cómico ¿va a seguir con las 4 camperas o se va a poner el saco y la corbata que se puso el domingo? Y que después lo llevó a varios canales de televisión y que ayer cuando se juntó con los gobernadores lo mantuvo. Que es un poco la imagen que mostró en Estados Unidos. Porque si nosotros vemos al Milei en Estados Unidos, es de saco y corbata. Saco y carpetita. Cuando va con las 4 camperas no lleva la carpetita, ¿viste? Tal cual. El Milei que veíamos en la Argentina era el del Movistar Arena, con las 4 camperas, todo transpirado, gritando, peleando. Bueno, puede pasar de que ahora Milei logre delimitar un poco su figura. Y cuando digo delimitar un poco su figura, creo que se entienda también dentro de la Libertad Avanza. ¿Cuáles van a ser las internas que la Libertad Avanza va a lograr subsanar? Porque eso también tiene que hacer un líder. Tiene que administrar las internas que hay adentro de su partido. ¿Qué sucede? Más en la Libertad Avanza, que no es un partido institucionalizado, que es un partido nuevo, un partido de gobierno, que desparrama incentivos por ahí de una forma bastante incoherente. ¿Y por qué digo incoherente? Porque tiene peronistas en las listas, ¿no? En la legislatura bonaerense hay libertarios, o por la Libertad Avanza, que vienen de pasado peronista. Los Menem. Los Menem. Bueno, ¿cómo va a ir eso de acá al próximo año? Que para mí va a ser un año bisagra, no entiéndase bisagra por una cuestión en indicadores económicos. No es que Argentina mañana va a crecer a tasas chinas. Bisagra en el sentido de que si quemás la oportunidad del 2026 de formar una coalición legislativa, de mantener ciertos preceptos macroeconómicos que sabemos que son necesarios, si lográs acumular reservas, si lográs que el riesgo país baje, rolear deuda, entrar al mercado de créditos, bueno, capaz que no desaproveches tanto y en el 2027 vamos a tener una campaña dentro de todo no tan volátil. Y no vas a cometer el error que cometió Macri, que se la fumó toda en pipa y en el 2019 tuvo que padecer un año bastante catastrófico. Sí, él y nosotros, que estábamos en el mismo barco. Creo que traes acá un punto clave. Y es, ¿qué lectura hace el gobierno de qué es lo que votó la gente? Y digo que trajiste un punto clave porque Macri nunca entendió que él nunca ganó las elecciones, ni en la ciudad ni en la nación. Siempre las perdió el kirchnerismo. ¿Y por qué digo esto? Porque el miedo que había siempre en la ciudad y después a nivel nacional de que volviera Cristina, de que Cristina gobernara la ciudad, siempre fue muy grande y la herramienta que la gente encontró en ese momento fue Mauricio Macri. Y él no entendió que la gente votaba en contra del kirchnerismo y no tanto a favor suyo. Obvio que había gente que votaba a favor suyo, pero no suficiente como para ganar. Y entonces creo que la gran pregunta para responder cómo va a evolucionar la política argentina es si el gobierno logra entender que él tiene un porcentaje de gente que lo vota porque lo quiere y le gusta, y por arriba de eso hay un porcentaje, y lo pongo en números, 500.000 personas que votaron en blanco en septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre votaron probablemente por él. No estaban enamorados. Entonces, esa gente votó en contra del otro. Eso es muy importante de entender. Porque si uno cree que tiene el 40% de gente que lo ama, y bueno, hace cualquier cosa y supuestamente esa gente va a seguir amándolo y va a ganar las elecciones caminando. Si uno entiende que en realidad tiene un porcentaje importante y el Movistar Arena es para esa gente, pero después hay que ponerse el saco, la corbata y la carpeta llena de proyectos, no vacía, y debatir y trabajar con otras fuerzas para lograr reformas que cambien la Argentina, que van a llevar tiempo, tampoco es que sale mañana reforma laboral y se crea empleo a lo loco. Hay que tener calma con eso. Si entienden eso, bueno, van a intentar gobernar de una manera más acorde a lo que la gente quiso votar, ¿no? Lo hemos dicho un montón de veces. La fórmula política, lo que la gente está buscando es
que baje la inflación. La inflación se bajó a costa de muchas cosas, es probable que eso le dé mucho rédito a futuro y que le haya dado cierto rédito, pero esta otra cuota de hay mucha gente que votó en contra de lo anterior, del pasado, tiene que ser una lectura que el gobierno haga y yo creo que de eso va a depender mucho si le va bien o le va mal. Hacer esa lectura correcta es, creo, una de las claves para entender los próximos 2 años. Totalmente. Para mí, el año que viene va a ser un año bisagra porque va a explicar qué va a pasar en el 27. Creo que los errores del 24 hoy deberían ser subsanados. ¿Y qué digo con esto? Bueno, pisar un dólar artificialmente para tener una especie de boom. Esa sensación de que, bueno, hoy soy más rico, que tengo un poder adquisitivo real mayor en dólares y demás, y que sabemos lo caro que eso se paga. Bueno, tienen la posibilidad. Creo que hoy tienen la posibilidad de entender que las pelotas que van afuera, que vayan afuera y Claro, hacer goles, tal que cual. eso es lo más difícil, ¿no? Habíamos hablado al principio de este episodio de la posibilidad del presupuesto. Recordemos que hasta ahora el gobierno nacional no está trabajando con un presupuesto propio, sino que es el último del 2023. Estaría buenísimo que eso suceda y que es una posibilidad donde pueden sentar a todos los gobernadores de entenderse, los gobernadores y a los partidos políticos, para incluso formar una coalición legislativa hacia el futuro para impulsar estas leyes que mencionaba, la reforma laboral. También hablan del Código Penal, que a todos los gobiernos les encanta modificar el Código Penal. Es como que si no modifican el Código Penal, no pasaron de largo. Y la reforma tributaria, entre otros, ¿no? Sí, y pasar la reforma que quieren pasar y evitar que les marquen la agenda con proyectos que impactan en el erario público, como pasó este año con tantos proyectos que la oposición aprobaba y estábamos ahí con el veto, sí, veto no, etcétera. El presupuesto es el lugar en donde discutir eso, justamente. Y es más, que se tomen su tiempo. Si hace falta enero, febrero para que se pongan de acuerdo, que lo hagan. Arrancará con 1 o 2 meses de atraso el presupuesto, pero es fundamental tener un presupuesto basado en qué es lo que un gobierno quiere hacer. No solamente, che, en el 23 recaudamos 100, hubo 200% de inflación, ahora tenemos más plata para gastar. Porque está autorizado. ¿Y en qué la gastamos? Después vemos. No, no. Los presupuestos se arman al revés. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Me cuesta tanto, lo financio con esto. De hecho, es la lógica que el gobierno decía cuando no quería acatar o cuando vetaba los proyectos de leyes que salían del Congreso que afectaban el superávit fiscal, ¿no? Bueno, ahora tienen la oportunidad y creo que no hay que desaprovecharla. Me parece que es la clave. Quisiera saber, si tuviese la posibilidad, le preguntaría, ¿ya dejó de ser un nido de ratas el Congreso ahora que tenés más que antes? Porque creo que ahí está la clave para que este gobierno dé la vuelta y deje de ser un partido antisistema o un movimiento antisistema, antiestado. A muchos ya les ha gustado el Estado y se pasean de secretaría en secretaría o ministerio en ministerio. Y bueno, veremos. Probablemente para sacar a ratas es por eso que metieron tantos gatos. Puede ser, sí, sí. A ver, hay que dejar algo en claro. Las personas que conforman ahora el Congreso, que ya lo conformaban antes, pero cada vez el nivel es bajísimo. Tremendo. ¿Hay otros países donde sucede lo mismo? En todas las fuerzas, ¿eh? En todas. En toda la fuerza, sí, no es algo solamente para la Libertad Avanza. Pero bueno, la Libertad Avanza se presenta como lo distinto, ¿no? Recuerdo esa entrevista que le hace Cristina Pérez a Virginia Gallardo, le pregunta, bueno, pero vos te sentís capacitada para estar dentro del Congreso. Y ella dice, ya sabemos que la gente con título, la gente de la política ya estuvo y fracasó. Por lo tanto, ahora la sociedad pide que la gente común, como nosotras, entremos ahí. Pero vos estás capacitada para hacer una ley, yo me junto con los que saben. Bueno, Bueno, solo recordemos el ejemplo italiano de Cinque Stelle, que metió gente que no sabía nada porque el pueblo tenía que estar ahí adentro y así le fue. Es un ejemplo, no digo que vaya a pasar, pero es algo a evitar. ese es el Congreso que hoy hay, que seguramente a los padres fundadores no les gustaría demasiado. Por último, en relación a este juego de poder que se abre a partir de estas elecciones, no nos debemos olvidar del último actor, o en otros términos, el
otro poder que no mencionamos dentro del episodio, que es el Poder Judicial. Porque es probable que de ahí vengan algunos frenos a ciertas iniciativas o ciertos cambios que impulse el Poder Legislativo. Recordemos que tanto para la Ley Bases como para ese DNU 70, la justicia ha frenado. En algunos sectores todo lo que fue en materia laboral está frenado, por ejemplo, ¿no? Y Exacto. se necesita que la Corte Suprema se pronuncie. No vamos a hablar mucho del Poder Judicial y demás. Realmente la Corte Suprema en Argentina, que son solo 3 miembros de los 5 que debería haber, falla literalmente todos los días. Nosotros vemos, bueno, hoy falló por Moreno, ayer por Cristina, y ahí parece que trabajan, pero realmente los fallos que hace la Corte Suprema de Justicia en Argentina es bastante exagerado comparado con otros países del mundo. Habla un poco de esta idea de Rosati, los problemas de la política resuelvan a los políticos, por favor. Pero sí que el Poder Judicial puede ser como un lugar donde se le pongan ciertos frenos a estas iniciativas. Por lo tanto, no va a ser fácil, y a eso es lo que voy. Y en el plano económico / financiero, en realidad, bueno, eso depende un poco del día a día, de cómo se lo va midiendo al gobierno y al esquema que va a llevar a cabo, si va a seguir con las bandas o no. Todavía faltan definiciones. Justo en el día que estamos grabando, hoy está la reunión de Milei Macri. Quizás en el fin de semana haya algún cambio en el gabinete, quizás no. Veremos para el próximo episodio, quizás son más para adelante. Lo que sí es cierto que hay ciertas figuras que hoy conforman el gabinete que el 10 de diciembre, en teoría, ocuparían otro cargo, ¿no? Adorni debería ir a la legislatura, no sabemos si lo va a hacer. Patricia Bullrich debería ir al Senado, por ejemplo. Por lo tanto, pueden haber ciertos reordenamientos a causa de las elecciones y por otro pueden haber reordenamientos de personas que se bajan por otra cuestión, ¿no? Ya fue Huerta y Nuno, puede haber otro cambio, no lo sabemos, eso va a quedar para el futuro. Bueno, y por último, para los que estaban interesados de cómo le fue al Partido Comunista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes escucharon el último episodio, salió último. Creo que, no sé si llegaron a 2.000 votos. Bueno, una buena campaña para recién salir siendo Partido Comunista y qué sé yo. No es poco, 2.000 votos. Sí. Y hablando de buena campaña, habíamos mencionado que el que había hecho una buena campaña era la izquierda, porque tiene un mensaje claro: queremos aumentar las bancas de la izquierda en el Congreso, y les fue bien, para los números de la izquierda, ¿no? Les fue bien y obtuvieron varias bancas, con lo cual ese mensaje claro le llegó al votante propio, al que ellos querían llegar, y un poco más probablemente porque obtuvieron algunos votos más que lo histórico. Y bueno, es la importancia del buen mensaje, ¿no? De plantear bien la campaña y ellos lo hicieron bien. Y además le ganaron la pulseada al MAS. O sea, el MAS no les comió muchos votos, es el de Castañeira, realmente le fue muy mal. Por lo tanto, le salió bien. Realmente, para los objetivos que tenían, le salió muy bien. Como el gobierno, ¿no? Que planteó esto de la libertad avanza o Argentina retrocede, a pesar de que nosotros creemos que no es una buena forma de conducir la nación, el a todo o nada, les resultó, en este caso, la nacionalización de la campaña y el miedo al pasado. Tal cual, pero gobernar se trata de otra cosa. Así es. Veremos cómo lo logran en los próximos años y en los próximos episodios seguiremos, obviamente, analizando las repercusiones que ha dejado el resultado electoral. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Les recomendamos que si no nos siguen, toquen en seguir tanto en Spotify como en YouTube y que activen la campanita que les avisa cuando hay un episodio nuevo. Como saben, todos los viernes sale un episodio en Spotify y también, si les gustó, recomienden a sus conocidos, amigos, familiares. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, muchas gracias y un abrazo.